Las neurociencias son de las disciplinas científicas de más reciente desarrollo y que pueden traernos más ideas innovadoras sobre cómo percibimos la realidad y cómo nos definimos como seres humanos. Hoy, en la Biblioteca del Grimorio, vamos a hablar de un libro muy interesante relacionado con las neurociencias que se llama The Brain, The Story of You, o El cerebro, la historia de todos nosotros o nuestra historia, de David Eagleman. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa en El Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En 2015, el neurocientífico David Eagleman publicó este libro, The Brain, The Story of You, que en español fue traducido como El cerebro, nuestra historia, y en el que él plantea una visión panorámica de los principales conceptos de las neurociencias relacionadas con el trabajo o la función que realiza el cerebro en relación con nuestra propia definición como seres humanos y nuestra propia definición como sociedad. Porque en la posición que él establece, el cerebro es el principal actor cuando queremos saber cómo pensamos, qué creemos, cómo decidimos y cómo nos relacionamos con los demás. E inclusive si esa relación es exitosa o no es exitosa, etc. Todo este tipo de conceptos están determinados a partir de los experimentos y los trabajos que hacen en las neurociencias, que están intentando desentrañar precisamente ese funcionamiento de este órgano tan complejo y tan misterioso desde muchos puntos de vista. A lo largo del libro, él utiliza un lenguaje muy accesible para todo el público en general, o sea, todas esas personas que no estamos entrenadas en el campo de las neurociencias. Y también él explica las cosas con ejemplos, con ilustraciones, de manera que se nos haga accesible la información que él está transmitiendo a lo largo de todo este libro, en el que él plantea todos estos temas tan sugestivos. Dos aspectos a mí me llaman poderosamente la atención. Bueno, todo el libro es interesante y lo recomiendo en general como conocimiento sobre estas disciplinas que son tan novedosas, porque las neurociencias tienen, en relación con las otras ciencias, una historia mucho más corta. Y ellos han llegado a conclusiones muy sorpresivas en relación con lo que se pensaba antes. Dos de esos aspectos que más a mí me han llamado la atención es la definición de realidad y la probable o posible aproximación a una definición de la conciencia. ¿A qué voy? Bueno, de acuerdo con los postulados de Eagleman, la realidad no puede ser ya eso que nos rodea, que está allá afuera de nosotros y que nosotros percibimos y conocemos, sino que es algo mucho más complejo. Él habla acerca de que hay que considerar que el cerebro es un órgano que está en medio de la oscuridad. Eso está ahí adentro, dentro de una cueva perfectamente sellada, que es el cráneo. Y entonces el cerebro nunca tiene contacto con el exterior, nunca tiene una visión o una percepción de lo que nos rodea. La única manera en que el cerebro tiene noción de lo que nos rodea es a través de nuestros sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato, todos los que son nuestros sentidos son los únicos capaces de enviarle información al cerebro para que el cerebro tenga una imagen de lo que hay afuera, que él no puede acceder. Lo interesante de todo esto es que ellos han descubierto que las conexiones físicas, nerviosas, de nuestros sentidos hacia el cerebro son menores que las del cerebro hacia nuestros sentidos. O sea, nuestros sentidos están dando la información al cerebro, pero en realidad lo que está haciendo el cerebro es tomando esa información y creando toda una imagen, toda una percepción del entorno. O sea, el cerebro está interpretando y enviando esa información de vuelta para que nosotros tengamos una percepción de realidad. Entonces, desde esta perspectiva, las neurociencias se están acercando a la filosofía,
se están acercando al misticismo, se están acercando inclusive al arte, a la literatura, cuando afirmaban que la realidad no era lo que nosotros veíamos, sino era como éramos nosotros, o somos nosotros. O sea, la realidad pasa a través de nuestras interpretaciones, y son interpretaciones que hace un órgano que está allá adentro que nunca tiene acceso allá afuera. Y eso es perturbador desde cierto punto de vista, porque las ciencias modernas, la ciencia más clásica, siempre había considerado la realidad como algo disociado de nosotros, algo objetivo que nosotros podíamos objetivamente acceder a través de nuestros sentidos. Las neurociencias están cambiando totalmente esa percepción. O sea, todo lo que vemos es lo que vemos porque somos como somos. Entonces, eso explica por qué hay personas que perciben un evento de una forma y personas que perciben el mismo evento de otra forma, porque están dependiendo de la interpretación que sus propios cerebros están haciendo de ese evento. Entonces eso es un punto que atraviesa en realidad todo el libro, porque es una concepción muy fundamental. Otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención del libro es lo relativo a la conciencia. Hay una definición de conciencia muy básica que es el estado de alerta. Eso que nosotros estamos alertas, sabemos lo que estamos haciendo. Ahí él se extiende hablando acerca de la conciencia y de su relación con la inconsciencia, o sea, con la programación automática de nuestras acciones, cuando caminamos, respiramos, etc. Pero la parte más interesante es tal vez la que se refiere a la conciencia desde un punto de vista más complejo o más profundo, algo que tiene que ver con la mente. ¿Qué es la mente? O cómo actúa, cómo sabemos que nosotros somos quienes somos. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo soy yo? Eso él lo aborda a partir de hipótesis que todavía tienen mucho camino por recorrer para ser probadas o ser comprobadas, pero que son hipótesis. Una hipótesis que él está manejando es el concepto de emergencia. Él dice que no podemos constreñir la conciencia a las partecitas de las que están formadas el cerebro, por ejemplo las neuronas. No es que es la suma de todas esas neuronas lo que crea la conciencia, es algo más que emerge en la interacción que esas neuronas tienen entre ellas. Entonces se establece un ejemplo con una colonia de hormigas. Cada hormiga individualmente considerada, si las juntamos todas, no puede crear ese efecto de superorganismo que es una colonia de hormigas, sino que hay algo más, algo que emerge de la continua interacción que tienen las hormigas entre sí. ¿Qué más puede decir él al respecto? No más, porque esto es un campo en el que las neurociencias apenas están tratando de explicar desde el punto de vista de los experimentos y las pruebas y todo eso, con sus teorías, con sus hipótesis, algo que ha sido elaborado y ha sido discutido y reflexionado a lo largo del tiempo por la filosofía, por el misticismo, por las religiones inclusive, por muchas posturas a lo largo de la historia y que todavía al día de hoy sigue siendo en gran medida un gran misterio. En general, me ha gustado mucho la aproximación del neurocientífico porque es una aproximación en la que él está armado de los conocimientos que tienen, de las herramientas teóricas que ellos manejan, pero al mismo tiempo reconociendo que el camino es largo todavía para la ciencia. El camino es todavía intrincado. Entonces hay mucho todavía para las neurociencias por descubrir y por definir. Y es posible, como todo, que la hipótesis sea correcta, pero también que no lo sea. Ahí estará por verse. Él concluye el libro refiriéndose hacia el futuro, trazando ideas sobre cómo podríamos nosotros evolucionar o desarrollarnos, pero siempre con una postura bastante reservada, cauta, no teniendo una percepción, por ejemplo, de la tecnología como se la percibe a veces en ciertos ámbitos populares, de que la tecnología lo puede todo. Para él eso tiene muchos límites todavía y está en pañales.
Pero es interesante seguir sus propuestas, seguir sus hipótesis y sacar uno también sus propias conclusiones y conectarlas con las otras lecturas o con las otras experiencias que uno tiene en relación con el mismo tema. Entonces aquí les dejo esta recomendación y si tienen comentarios, si tienen alguna experiencia ya con el libro, también me los pueden dejar en la casilla de los comentarios y nos vemos en el siguiente programa.